Sí, profesor. ¿Ya? Este es un tema bastante interesante, pero a la vez bastante discutido, ¿no? Hay diferentes puntos de vista, diferentes terminologías que se utilizan al respecto, según los especialistas, según los autores de textos diversos que hay sobre proyectos de inversión. A partir de ello podemos deducir algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, Sapag Chain, en su último texto del año 2014, es el último texto que tiene, y también, si ustedes revisan otros autores, expertos en evaluación de proyectos, consideran que el costo de capital es una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación de un proyecto. Decíamos en algún momento, ya que hemos llegado a calcular el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero para un determinado periodo, y queremos, por ejemplo, actualizar, es decir, queremos calcular el valor actual neto, sea del flujo de caja económico o sea del flujo de caja financiero, la pregunta es, ¿qué tasa de descuento voy a utilizar? ¿Qué tasa de descuento voy a utilizar? Y esto está ligado, este término de tasa de descuento está ligado al costo de capital, ¿no? Por ello que aquí coincido con estos autores que dice que el costo de capital, tasa de descuento, tasa mínima de retorno, ¿no? Diferentes nombres que tienen, es una de las variables que más influye en el resultado de la evaluación del proyecto. Aquí dice de la evaluación del proyecto, pero yo estoy precisando que la evaluación puede ser económica, ya sabemos qué flujo vamos a tomar, o puede ser una evaluación financiera. Llamada también tasa de descuento. Está resaltado en esta presentación, tasa de descuento, que generalmente se utiliza para actualizar los flujos de caja. Pero hay que distinguir qué tasa de descuento voy a utilizar para el flujo de caja económico y qué tasa de descuento para el flujo de caja financiero. Aunque todas las variables restantes se hayan proyectado, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Hemos proyectado todos los flujos de ingresos, beneficios, hay varios, ¿no? Hemos proyectado todos los flujos de costos, ¿no? En sus diferentes especificaciones, en forma adecuada. La utilización de una tasa de descuento inapropiada induce a un resultado errado. Quiere decir que no, si no utilizo adecuadamente una tasa de descuento correspondiente y saber distinguir en qué casos lo utilizo para el flujo de caja económico y flujo de caja financiero, genera errores. Por ello, tenemos que verlo con mucho cuidado este aspecto que vamos a tratar esta mañana. Los expertos sostienen que el costo de capital corresponde, es otra definición, a aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros. Miren, es otra interesante definición. Es una tasa, un tanto por ciento, ¿no es cierto?, que se utiliza para actualizar flujos futuros que están dentro de un determinado flujo de caja. Tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto. ¿Dónde están expresados? En el flujo de caja. ¿Y qué significa la tasa correspondiente? Representa la rentabilidad que debe exigírsele a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyecto de riesgos similares. Es decir, queremos demostrar cuál es el rendimiento de nuestro proyecto. Y este rendimiento lo podemos comparar con otras opciones de inversión que el inversionista pudiera haber tenido. Lo que nos interesa es primero calcular la rentabilidad de nuestro proyecto, de nuestro flujo de nuestros flujos de caja. Al respecto, hay diferentes otros conceptos que por cuestiones de tiempo, simplemente ya nos hemos referido a dos definiciones muy conceptuales y podemos agregar una más. La tasa de descuento del proyecto o tasa de costo de capital. ¿Ya? Tasa de descuento del proyecto o tasa de costo de capital. Esto les digo para que eviten confusiones, porque hay tantos textos en proyecto de inversión que cada autor utiliza su terminología. Algo más. Estaba revisando
el plan de estudios, ustedes han llevado el curso de economía, de ingeniería económica, donde también seguramente han utilizado diferentes autores con terminologías propias o similares, de repente, a lo que estamos haciendo. Y también han llevado el curso de finanzas, donde también se lleva estos aspectos. Por ello, que estoy tratando de diversificar las definiciones sobre el coste de capital. Una de ellas seguramente va a coincidir con lo que ya conocen, ¿no? Esta, por ejemplo, la tasa de descuento del proyecto o tasa de costo de capital. Miren, otra definición es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión. En nuestro caso, les he dicho, revísenme el otro documento que deben tenerlo también sobre la tasa de coste en proyectos. Ese documento lo tienen, ¿no, Xiomara? Es otro documento. Sí, profesor, sí. ¿Ya? Allí que se denomina tasa de coste. Mire, como ven, son diversas formas de expresar lo que queremos decir, ¿no? El coste de capital, diferentes formas. Si no, hay que saber utilizar simplemente o identificar a qué texto corresponde cada una de estas. Bueno, y hay, como les digo, otras definiciones que por el momento no se requieren mayor exploración, porque además ya tenemos una idea que es lo que estamos tratando, el costo de capital, bajo diferentes denominaciones. Aquí tengo, por ejemplo, una interesante síntesis, ¿no? Que lo plantean Maqueira, Prevé y Saya Allende, ¿no? Son 4 autores. Es un texto muy interesante sobre evaluación de inversiones, ¿no? Estos autores, ¿no? ¿Qué señalan al respecto del costo de capital? ¿Qué señalan estos autores? Dice que la mayoría de los practicantes, aquí hago una aclaración, la mayoría de los practicantes o formuladores o evaluadores de proyectos se refiere, aclaro, la mayoría de los practicantes, es decir, formuladores, evaluadores de proyectos, ¿no? Utilizan tasas basadas en la rentabilidad, lo que es cierto, siempre está expresado en porcentaje, tasas basadas en rentabilidad, que los inversionistas desean obtener de la inversión por realizar. Esta es una primera posición que se adopta en esta parte, es decir, utilizar las tasas basadas en la rentabilidad. Pero también señalan estos mismos autores que otros formuladores, evaluadores de proyectos utilizan las tasas bancarias. Por eso dice aquí, en segundo orden están las tasas bancarias. Y también, últimamente vamos a ver, y esto lo vamos a tratar en otra clase, se utilizan las tasas basadas en el cálculo KPM. ¿Ya? Miren, es otra opción, tasas basadas en el cálculo del KPM, siempre referidas al costo de capital. Esta es una tercera posibilidad. Incluso hay otra una cuarta. Utilizar las tasas promedio entre lo que se desean obtener y las tasas bancarias. Esto se relaciona con lo que estamos viendo. Tasas promedio, costo promedio ponderado, está como una cuarta opción, Y son 6 en realidad, como una quinta opción, ¿no? Está este modelo del KPM, incluido factores de riesgo, que también lo vamos a tratar, pero no ahora, posiblemente en la siguiente clase o al final de esta clase algo vamos a tratar. Y según estos 4 autores, también dice, hay otro conjunto de formuladores, evaluadores de proyectos que utilizan las tasas basadas en los rendimientos históricos de acciones, ¿no? Y en último orden están las tasas basadas en decisiones regulatorias. Como pueden ver, hay diferentes formas, ¿no?, de hacer el análisis del costo de capital según el interés del proyectista, del evaluador o elaborador del proyecto, y de acuerdo a las características del tipo de proyecto, ¿no? Pero lo que estoy resaltando aquí, ¿no?, está hablando, así, por ejemplo, del caso del uso del KPM, lo vamos a trabajar.
Vamos a trabajar también con el modelo KPM, incluido el riesgo. Todavía hasta ahora no hemos trabajado con el riesgo. Y también vamos a ver un tanto en relación al comportamiento histórico de las acciones, ¿no? Tanto van a tener ustedes al final de este semestre diferentes opciones de costo de capital en sus diferentes versiones. ¿Por qué hemos puesto el título del último capítulo? Evaluación de proyectos y análisis del riesgo. Exactamente por esto. Vamos a incluir este modelo del KPM, considerando el riesgo. Por eso el título de nuestro último capítulo es Evaluación de proyectos y análisis del riesgo e incertidumbre, incluso. Eso es lo que vamos a tratar. ¿Ya? Por tanto, fíjense, lo que ustedes tienen que conocer, que existen diferentes opciones para referirnos al costo de capital. Diferentes opciones. ¿Ya? Por ahora no desagreguemos porque son a veces terminologías o abreviaturas que están en inglés, pero esto lo tenemos que manejarlo en términos españoles, ¿no? En términos del idioma español, perdón, en términos del idioma español, que en su momento lo veremos, ¿no? Que significa el KPM. Bueno, y otras cuestiones adicionales. Y justamente esto también hay que remarcar lo que dice Sapag-Sein en su último texto. Señala que durante los últimos 40 años, recientemente, se ha desarrollado fuertemente la teoría del portafolio, el fundamento conceptual, teórico de todo esto, de estos métodos que estamos viendo aquí en esta última parte, ¿ya? Esta parte, tienen en sí, en el fondo, la teoría del portafolio. Tema que seguramente lo han tratado con bastante amplitud en finanzas. Pero aquí tenemos que recordar cuál es el fundamento teórico conceptual de lo que queremos hacer en la aplicación de este método KPM. Es la teoría del portafolio, que se basa en la cuantificación del riesgo, está bien claro, en la cuantificación del riesgo en relación a cada proyecto. Es decir, tenemos que incorporar el riesgo en la evaluación de un proyecto. La teoría moderna ha relacionado riesgo y rentabilidad principalmente con los modelos KPM, está su traducción en inglés, llamado en español modelo de valorización de activos financieros, en español, modelo de valorización de activos financieros, el cual lo vamos a ver. Pero también hay otra corriente que se llama el APT, en inglés sería el APD, ¿no? Es otro modelo, ¿no? Pero el que vamos a trabajar va a ser este, el modelo KPE. Este método seguramente lo han visto en cursos de finanzas, ¿no? Que también podría ser aplicado, ¿no? Pero nosotros nos vamos a concentrar con el modelo KPM. Bueno, esos aspectos muy elementales antes de centrarnos a lo que vamos a hacer. Ahora, quiero recordarles, hemos planteado en sesiones anteriores qué es el promedio ponderado capital. Aquí también hay diferentes nomenclaturas, algunos lo ponen como CPPK o en inglés el WACC. Hay también diferentes definiciones, conceptos. En la copia van a tener siquiera unas 3 definiciones sobre el WACC, las 3. No será la cantidad que estoy mostrando ahorita en términos de definición. Una de las más comunes, ¿qué es el WACC? ¿Qué es el promedio ponderal capital? Es el costo de las fuentes de capital que se utilizaron en financiar los activos estructurales, sean permanentes o a largo plazo, de la empresa. Entendiéndose estas fuentes en su forma más amplia posible como fuentes que provienen de la deuda o fuentes que provienen del aporte propio de los accionistas, de los dueños. Algunos autores lo denominan equity, ¿no? Equity escriben, ¿no? Equity, ¿no? Deuda y aporte propio. Este es también un término no español, es un término inglés que significa aporte propio, aporte del accionista, equity, ¿no? Deuda y aporte propio. También tienen allí bastantes definiciones que no es momento de repasar.
¿listo? Diferentes expresiones. Vamos a la parte práctica. Al igual que decir que hay diferentes textos, diferentes especialistas, algunos hacen sus propias fórmulas, generan sus propias fórmulas, generan sus propias, digamos, variables, sus propios significados de cada una de las variables. Por ejemplo, es la que vamos a trabajar más luego. El costo promedio ponderal o WACC. Aquí está su definición. Costo promedio ponderado del costo de la deuda. La D es la deuda. La D es la deuda. Y del costo de oposición al capital, que es el aporte propio, que está acá. En esta primera fórmula, espero que ya lo anoten mientras que se envíe el material. Ya lo anoten o tomen una foto, ¿sí? Distingan lo siguiente, ¿no? Distingan lo siguiente. Aquí hay dos componentes básicos, ¿no? El WACC igual, ¿correcto? Tienen una primera parte hasta aquí. Aquí separa este primer componente con este segundo componente. ¿No? Voy a poner así mejor. Hay dos componentes. En la primera, aquí. En la primera. Tenemos primero el monto de la deuda sobre el monto de la deuda más el monto del capital propio. Abajo lo tienen su significado de cada uno de ellos. Numerador, deuda, el monto de la deuda que vamos a obtener en un caso de un proyecto, sobre el monto de la deuda más el aporte propio. Deuda más aporte propio. ¿Cuánto ponen los dueños o propietarios? ¿Listo? Eso se tiene que multiplicar por I. Y aquí tienen la parte correspondiente I, que es el costo del financiamiento. ¿A qué tasa de interés usted ha contraído esta deuda? ¿A qué tasa de interés ha contraído esta deuda? Por, paréntesis, 1 menos impuesto a la renta. ¿No? 1 menos impuesto a la renta. Para nuestro caso, 1 menos 30%. Este es el primer cálculo que tenemos que hacer en esta parte. El primer cálculo. Pero como pueden ver, aquí está imponiéndose la variable deuda. Deuda. En cambio, en el segundo componente, fíjense en el segundo componente, aquí, voy a repetir, tienen acá el siguiente. Primero dividimos E. ¿Qué es E? El aporte propio. O algunos llaman también patrimonio. Aporte propio o patrimonio. Sobre, nuevamente, la suma de la deuda sobre el monto del aporte propio o capital propio. Aporte propio o capital propio. Por el coco. No olviden lo que hemos hecho en la última clase. ¿Qué es el coco? Es el costo de oportunidad del capital. El costo propio del capital. ¿De qué? El aporte propio. ¿No? A esto llama algunos autores equity o equity. ¿No? También hacemos el cálculo. También aquí. Y luego sumamos estos resultados más este resultado y obtenemos el WACC. El WACC está expresado en términos de porcentaje.
10%, 15%, 30%. Eso es lo que se tiene que obtener. Ahora, como les digo, hay fórmulas de diversa presentación, de diferente especificación, etcétera. Otra que la vamos a utilizar también en nuestro trabajo es esta. ¿Están viendo? Sí, profesor. Esta. Nuevamente, Juaca. Igual, aquí hay también dos componentes. Voy a separarlo. Hay dos componentes. Estoy señalando con flecha. Hay dos componentes. Aquí se separa. K-F por, ¿no? Aquí no se pone el por, ¿no es cierto? Ya se supone que hay que multiplicar. K-F por E sobre, paréntesis, E más D. Primer componente. A ver, K-F, ¿qué significa? Costo de los fondos propios o costo del aporte propio. ¿Cuánto es el porcentaje del costo del capital propio? Esta es una nomenclatura que está en inglés, pero lo utilizamos bastante. Luego de obtener el costo de fondos propios o coste del aporte propio, digamos aquí tenemos que un tanto por ciento, etcétera, ese tanto por ciento va a multiplicar por esta división, por este cociente. Y este cociente es nada más que la división entre E, ¿qué significa? Fondos propios y aporte propio, del que nos hemos referido también anteriormente, ¿no? Está representado en este caso con E, fondos propios o aporte propio. Dividido entre la suma, entre el dividido E, dividido entre la suma de E más D. E ya sabemos que es aporte propio. D, la deuda, ¿no? Y después tienen aquí el costo K de E, 1 menos T, es costo de la deuda por 1 menos T sobre D, etc. Es otra de las fórmulas que podemos utilizar. Vamos a volver al respecto con el ejercicio práctico. Para terminar esta parte de la presentación general, quiero también recordarles algo en relación al apunte que les he pedido al inicio de clase. Flujo de caja y tasa de coste para evaluación de proyectos. Esta es una síntesis también en una sola gráfica, todo el documento que lo tienen detallado. A partir del flujo de caja económico, podemos demostrar la rentabilidad económica del proyecto. A partir del flujo de caja aquí puedo escribir, a partir del flujo de caja económico. Usted va a generar su rentabilidad económica. Y a partir del flujo de caja financiero, es otro flujo, va a determinar si existe o no existe rentabilidad financiera. Ahora, de acuerdo a este documento de tasa de coste para evaluación de proyecto de inversión, si ustedes lo analizan, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes posiciones de diferentes expertos, Pero al final de la lectura se saca como conclusión la siguiente sugerencia. ¿Qué dice en base a todos estos documentos? Dice, consideramos que la tasa de corte o tasa de descuento se refiere a qué? Al flujo de caja económico. Atención, al flujo de caja económico. Consideramos que la tasa de corte o tasa de descuento debería ser aquella que satisfaga a todos los agentes que están financiando el proyecto. En otras palabras, el costo promedio ponderal del capital. Esto hay que tener en cuenta. Quiere decir que para calcular la rentabilidad económica voy a tener que utilizar como tasa de descuento el costo promedio ponderado del capital. Está claro en esta presentación. Y también en vuestras copias. Eso sale en el resumen. Ustedes tienen en este documento tasa de coste. En la última parte está ahí un subtítulo que dice rentabilidad económica. Está. Pero ¿qué pasa en relación a la rentabilidad financiera? Recuerden que la rentabilidad financiera vamos a trabajar con el flujo de caja financiera.
En resumen, se señala que para determinar la conveniencia de ejecutar el proyecto considerando como tasa de coste para el flujo de caja financiero la tasa de rentabilidad que la empresa promotora desee, la tasa de coste o la tasa de rentabilidad que la empresa promotora desee. O sea, de acuerdo al costo de oportunidad del capital propio, ¿no? Y eso es muy fundamental manejar los alcances de estos conceptos para hacer las correspondientes actualizaciones tanto del flujo de caja económico, del flujo de caja financiero. Síntesis, para actualizar el flujo de caja económico tenemos que utilizar el costo promedio por el capital. Y para calcular el costo promedio por ya sabemos las fórmulas que acabamos de mencionar. Y de igual manera, para el flujo de caja financiero, si queremos actualizarlo, vamos a tomar como, ¿sí?, como consideración la tasa de rentabilidad de la empresa o su costo de oportunidad de su capital que ha invertido en algún proyecto. ¿Ok? Cerramos esta parte y nos vamos a la parte práctica y abran vuestras hojas de